Continuamos ahora en este último bloque de Dignidad Ciudadana, desde aquí, desde el Paseo de la Independencia en Casa Histórica. Un transgresor, un creador en la radio, un artista nato, un provocador en sus poemas, un buen amigo. Osvaldo Fasolo, siempre vas a estar con nosotros. Simplemente queremos compartir en esta oportunidad esta humilde biografía en honor a Osvaldo Fasolo. Osvaldo Fasolo nació el 12 de octubre de 1937 en el pasaje Bernardo de Irigoyen 776 de San Miguel de Tucumán. Hijo de don Andrés Fasolo, de profesión ferroviario, y de doña María Ángela Marano. Por razones de trabajo, sus padres se trasladaron a Rosario, Santa Fe, donde inició el primario. Retornó a los 9 años y siguió estudiando en la escuela Miguel Lillo, en las inmediaciones de Plazoleta Mitre. El secundario lo realizó en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Desde la infancia se perfila el locutor, o parafraseando a Dalmiro Sáenz cuando dice: el futuro exactor o ese famoso escritor que sería posteriormente y que superó al conductor radial. De su padre tiene buenos recuerdos. Dice que lo hacía callar de tanto que hablaba. Con mi papá teníamos una radio RCA Víctor muy antigua en Rosario, Santa Fe, que podías escuchar emisoras de Buenos Aires. Mi padre me enseñaba cómo decir esa publicidad. Escuchaba las publicidades y te decía por qué le parecía bien o mal ese locutor, hasta que un día me animé y me largué como locutor. Como un ejemplo. Eso es lo que recuerdo y lo que, si alguito he llegado a ser en la historia de Tucumán, se lo debo a mi padre. Porque él tenía una erudición que para mí, en ese tiempo, yo era niño, era motivo de asombro, porque él sabía todo lo que le preguntaban, no se quedaba con nada en el aire. Aparte él leía con un diccionario, porque la soberbia de algunos no les permite saber que no saben nada. Entonces están ahí siempre navegando entre el gris y el oscuro y no conocen, no pueden así definitivamente o terminar de conocer. A mí no me interesa no saber, me desespera no saber, sí, pero no es algo que a mí me interese, porque yo calculo que iré aprendiendo con el tiempo. Y es ese tiempo que nunca termina de pasar. Entonces mi padre era ese ser ciertamente alto, más alto que yo, elegante, más elegante que yo, y un hombre inteligente, que lo mejor que me pudo deparar la vida, porque a mí me tirás con seres tontulos que no sepan reflexionar y es como si me estuvieras matando el origen. Y yo he aprendido eso, entre muchas otras cosas. Cuando habla de su madre, Ángela Marano, que vino cuando era una niña de Italia, él dice que en sus escritos está toda la explicación de esa relación con ella. Mamá. Recuerdo las 4 palabras inevitables para todo niño. Y yo tuve la suerte de tenerlas. Entonces, era una señora italiana, muy trabajadora, como eran la gente que llegaba del extranjero cuando uno era niño, muy trabajadora, con sus manos, era un artista con las agujas, tejiendo, haciéndome poleras, suéter, y bueno, yo feliz,
porque para mí la felicidad era la alegría. Estudió en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, donde obtuvo el título de técnico en higiene y seguridad del trabajo. A los 18 años, es decir, en 1955, ingresó en Ferrocarriles Argentinos, donde comenzó a trabajar como mensajero. Después le llamaban tipista. En realidad era el mecanógrafo. Le daban cosas para que escriba. Escribía muchas cartas comerciales hasta que se cansó. Desde joven y terminando la década del 60, ingresó a realizar changuitas en LRA 15, Radio Nacional Tucumán, que se había puesto en marcha en 1966. Nunca fue personal efectivo. Siempre estaba para cubrir reemplazos o hacer algunos programas, y le permite poner en marcha su primer programa radial, donde comenzó a mostrar su desenfado, su forma histriónica y sobre todo muy creativa. La propuesta se llamaba Fuimos al cine, y dice que es la única vez que aceptó que otro le pusiera el nombre al programa. Pero ¿qué pasó en ese entonces? Las locuras de Osvaldo comenzaban a cautivar a los oyentes. Sus últimos años en radio los hizo en Radio Universidad FM 94.7, con el programa Las Mil y Una Melodías, donde relataba sus poesías y la de otros famosos. Pero nadie olvida que en el 2011 puso en el aire en la misma emisora Perdidos en el Paraíso, los días sábados a las 20, y que versaba sobre la cultura de la provincia. En cuanto a la obra literaria de Osvaldo Fasolo, el primer cuento recuerda que lo escribió ya siendo un veinteañero y que comenzaba diciendo: llueve. Siento latir en mi sien el murmullo de trágica mirada. Y después vinieron 6 libros más: El Ángel, Iván el Yugoslavo, El Secreto, Ajuste de Cuentos, de 1000 amores, y uno de los más populares, El hombre que yo inventé, cuyo principal poema suele recordarlo el columnista de la Gaceta Federico van Mameren. El hombre que yo inventé, por ejemplo, a la que un artista plástico de primerísimo nivel hizo una interpretación de ese hombre que yo inventé, y que hoy, bueno, ahí está esperando siempre el destino del reconocimiento. Una de las personas que más apoyó a Osvaldo Fasolo en sus inicios en la vida poética fue la profesora María Eugenia Valentier. Él mismo reconocía que la destacada profesora de filosofía, traductora, ensayista, llegó a presentar sus trabajos cuando nadie lo conocía. Fue su gran sostén que le permitía seguir como escritor. ¿Quién era la profesora María Eugenia Valentier? Nació en San Miguel de Tucumán el 20 de agosto de 1920. Obtiene su título de licenciada en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán en 1942. Se inició en esa misma facultad en 1947 y llegó a ser profesora titular de la Cátedra de Gnoseología y Metafísica. También jóvenes del secundario del Sagrado Corazón y de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi la tuvieron como profesora. Tuvo larga y reconocida trayectoria y, entre tantas cosas, Jenny estuvo en la Cátedra de Historia y Filosofía de la Religión, dirigió el Seminario de Fenomenología de la Religión y fue directora del Departamento de Filosofía. Fue profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán y muchos de sus trabajos se publicaron en el suplemento literario del diario La Gaceta. María Eugenia Valentier falleció el 29 de julio del 2009 cuando tenía 88 años. Y creo que la gente por ahí cree que uno es mucho más de lo que es. Y yo dejo que crean. Total, para el desprestigio están nosotros los que nos faltan. Pero a veces se queda casi dormido. Es cuando escucha un tema que a él le gusta, Tiempo Tormentoso de Billie Holiday, o alguna interpretación de jazz.
Osvaldo, no se puede creer todo lo que has hecho, remando contra el viento, cuando tu estilo no era aceptado en radio, o cuando sentías miradas de envidia y que con tu forma de ser hayas escapado tan lejos en la poesía, en el periodismo libre o en la conducción de esa radio sin frontera. Seguí, Osvaldo, seguí, siempre te lo vamos a agradecer. No deja de emocionarme. Cuando alguien me dice que hice algo por tú. Sí. Y bueno, habrá que seguir haciendo. Osvaldo Fasolo falleció a los 74 años, el 15 de julio del 2012. Acabábamos de compartir con ustedes este pequeño pero emotivo homenaje a Osvaldo Fasolo. Esperamos que haya sido de su agrado.